Sí, no. pierden ni un... Vivimos en una cultura de la desconfianza. Oiga, pues entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que hemos descubierto que aunque existen paquetes de mecánica celeste y paquetes de visualización pues relativamente maduros y buenos, hacer ciertas tareas relacionadas con los asteroides cercanos a la Tierra o en general los neos, eso es complicado. O sea, requiere juntar herramientas. O sea, le toca a uno desde cero, que es lo que pasó con el trabajo de Juanita, y pues obviamente me pasó a mí pues desde que empecé en 2013. Le toca a uno juntar desde cero herramientas. Entonces, típicas tareas que hay que hacer en este tema. Una tarea básica que fue con la que comenzamos es, dadas observaciones de un meteoro, de un bólido en la Tierra, ¿cierto? En la Tierra, por ejemplo, latitud, longitud, elevación, ¿cierto? Velocidad de entrada, X, Y, Z, y tiempo. La pregunta es, ¿cuáles son los elementos orbitales, ¿cierto? De ese objeto. Entonces, hacer este cálculo, pues ya Juanita, pues, y yo lo hice pues en 2013, está más o menos, digamos, dominado y es una de las, digamos, tareas, por ejemplo, que el paquete está dispuesto a resolver con una clase adecuada, etcétera, con un conjunto de clases adecuados, ¿cierto? Entonces, la idea es, con las observaciones de un objeto que entra a la atmósfera de la Tierra, cuál era la órbita de ese objeto al salir de la Tierra. Hay un problema aquí interesante, y es que si usted toma un punto sobre la superficie de la Tierra y una velocidad, usted puede asignarle a ese punto y a esa velocidad, después de obviamente la corrección por la rotación de la Tierra, etcétera, unos elementos orbitales. O sea, de una de aquí sale una órbita osculatriz. De una de aquí vamos a llamar a el vector de elementos orbitales. De una, tiene unos elementos orbitales, digamos, de contacto. Pero resulta que por efecto de la gravedad de la Tierra, más el efecto de otros planetas, cuando tú propagas esa órbita durante un tiempo, esta órbita que hay aquí ya no es la misma. Pero nosotros llamamos a esta órbita la órbita asintótica. Después de un tiempo, la gravedad ha modificado los elementos orbitales. Entonces, el paquete debe ser capaz de calcular las dos cosas, de acuerdo a una cierta configuración. Bueno, ¿qué otro tipo de tareas hay? Otra tarea muy importante, que es lo que hace parte del trabajo de Juanita, es la conversión de elementos orbitales en vector de estado. Y no solamente esto, sino el cálculo de los jacobianos de la conversión, que es simplemente pues, que son proporcionales a la derivada de esta cosa que hay aquí. Bueno, estos jacobianos son súper importantes para hacer cosas. Por ejemplo, si usted tiene un error en elementos orbitales, ¿cómo se convierte esto en un error en, en vector de estado? O si usted tiene una probabilidad una densidad de probabilidad para elementos orbitales, ¿cómo se convierte esto en una probabilidad para, para vector de estado? Bueno, estas son las dos funcionalidades básicas, digamos, que habíamos planteado, que hemos planteado desde el principio en el trabajo de Juanita. También son las funcionalidades básicas que yo he tratado o que yo también, con las que yo he desarrollado código para calcular estas cosas. Bueno, pensemos en más tareas, Juanita. ¿Qué otras cosas queremos calcular? Otra. Esta la hicimos con el evento de 2024 GR4. Y es, dado un vector de elementos orbitales. En realidad, que esto lo dan normalmente para una NEA, por ejemplo, te dan el vector de elementos orbitales, digamos, promedios, el promedio. Y dada una matriz de covarianza de los elementos orbitales, que es una matriz que te dice cuál es el error en los elementos orbitales, cuáles son sus correlaciones, genere una muestra, una realización
vamos a llamarla S, del tamaño que uno quiera. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad vos no conoces los elementos orbitales de un asteroide, sino que vos conoces estas dos propiedades que te las dan los algoritmos y las técnicas de determinación de órbita. Entonces vos decís, bueno, muy bien, entonces este asteroide nos va a pegar. Si tú coges los elementos orbitales promedios y los propagas en el tiempo, no te pega. Pero un momentico, es que hay unos errores. Entonces, ¿qué haces tú? Coges el asteroide, generas 1 millón de elementos orbitales compatibles con este promedio y con estos errores, y tiras el millón y miras cuántos pegan en la Tierra. Y de esa manera defines la probabilidad de que te impacte el asteroide. Eh, todavía no las... Exacto. Listo. Sí, exacto. Sí, pero aquí está la Tierra, aquí está la esfera de influencia. Entonces uno con estos lanza muchos asteroides, ¿cierto? Y normalmente esta correlación, cuando un cuerpo tiene una órbita muy bien predicha, es una correlación bajita en esta dirección. Entonces lanzan mucho y miras cuántos caen dentro de la Tierra. Así se calcula la probabilidad de impacto. Ya la tenemos hackeada porque lo hicimos con dedo y nos daban los mismos valores que NASA y que la ISA. Entonces nosotros tenemos esta teoría. Pues nosotros sabemos cómo hacer esto y esto hace parte pues, de las funcionalidades que hay en el paquete. Bueno, ¿qué más? Hay una funcionalidad que también me gustaría incluir que tiene que ver con el hecho de que eh, yo tengo un evento de un bólido y en ese evento tengo datos de varios sitios que muestran el bólido en el cielo. O sea, hay un bólido aquí, por aquí aparece el bólido, en este otro aparece el bólido aquí. De cada sitio yo tengo información, o sea, latitud, longitud, ¿cierto? Aquí aparece el bólido así. Entonces yo tengo de cada sitio latitud, longitud y altura. Eh, y resulta que lo que yo hago es que a partir de las fotos, esto es lo que yo he hecho pues para reconstruir las órbitas, yo saco altura y azimut, elevación, altura y azimut, desde aquí me salen conjuntos de azimut y elevación de cada uno de los puntos de las trayectorias. Y a partir esto es para este sitio, o sea, esto es para el sitio J, este es el sitio J. A partir de estos conjuntos de alturas, de azimut y alturas, esto es un conjunto, por ejemplo, de M sitios. Yo puedo reconstruir la trayectoria. O sea, ¿cuál es el XYZ, de X, Y, Z de la trayectoria? Entonces, esto también lo tengo, pues ya tengo las rutinas, tengo los notebooks probados, tengo datos con los cuales probarlo. Y también quiero que sea una herramienta. Entonces, mira que esta herramienta, por ejemplo, sería antes de esta, ¿cierto? Esta herramienta sería antes de esta. Bueno, más cosas. Hay bases de datos, manejo de bases de datos, manejo o acceso a datos. Entonces, para nosotros, ¿cuáles son las fuentes? Cineos. Eso. Entonces, no sé si conocen sus cineos Caliche, ¿sí? Los bólidos, listo. El otro es eso, el JPL, Small Body Query. Creemos que tiene una API, pero no la hemos manejado. Entonces, no más bonita. Ah, ya, esta sí. Esta sí pero no, una API que puedas consultar vía código, no a través de la web. Esta tiene API casi con seguridad, pero no la hemos utilizado. Esta parece que no tiene, pero es muy sospechoso que no tenga, porque son datos muy útiles. Entonces es como ver. Y si no, hacer. Ya de por sí está bonita, pero parece que es más complicado hacer web scrapping. Bueno, exacto. Bueno, otra cosa es acceso a Spice kernels.
esto sí lo tenemos muy estudiado pues en el tema de pincel bueno, y mis paquetes que utilizan kernels y los paquetes de Juanita que utilizan kernels, pero se puede mejorar. Se puede mejorar mucho la ingeniería porque nosotros lo que hacemos es bajar los archivos, ¿cierto? Bueno, ¿qué más en acceso a datos y manejo de datos? Sí, las redes de bólidos, ¿cierto? Hay varias redes de bólidos en el mundo. Freepon, está Canadá, está Australia. Bueno, una cosa importante para decir es que la idea es generalizarlo a todo el sistema solar. ¿Por qué? Porque la idea es que estudiemos estas reconstrucciones de un impacto, no solamente de la Tierra, sino de la Luna. La Luna también tiene mucho interés. Júpiter. ¿Han visto estas observaciones que hacen a veces que se ven flashes en la atmósfera de Júpiter? En realidad, todo mi trabajo con asteroides comenzó ahí. Cuando eso fue en 2000, como 2011, hubo un impacto en Júpiter y uno de los tesistas yo le dije, vamos a ver de dónde vino ese impacto. Y empezamos a pensar en todo el problema y ahí salió. Entonces casi todo eso salió de ahí. Entonces muy bacano sería que alguien pueda coger esos datos y decir, voy a utilizar multineas para ver si puedo reconstruir la órbita o crear un modelo probabilístico de la órbita. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más puede? Listo, vamos por el lado de la visualización. También, ¿qué necesidades tenemos nosotros de visualización? ¿Y qué queremos pues facilitarle a la gente para que visualice? Pues desde una visualización de la órbita, de una órbita, ¿cierto? Una órbita individual, a que ellos puedan, que cualquier persona pueda ver una órbita individual y moverla, así tipo la interfaz de Horizon, no, de Small Body, pero no Query, sino Database, bueno, que no pueda ver la órbita así, que es con los palitos que bajan o ir bajando, ¿cierto? Hasta muchas órbitas y que lo haga de forma muy eficiente. Es uno de los problemas que le puedo poner a Juanita por ahí, que ya también ella tiene muy estudiado, es el problema de que usted le pueda mostrar a la gente de todas las órbitas de los NEAs conocidos, por ejemplo, y que salga un gráfico y en el gráfico aparezcan todas las putas órbitas, que son muy conocidos y son gráficos que son de impacto. Pero también que vos hagas un zoom sobre la Tierra y digas, en esta zona que hay aquí, dibújeme todas las órbitas que pasan por ahí, de asteroides conocidos y también de asteroides generados, que vos puedas generar una muestra de asteroides, porque una cosa muy conocida es que a uno le dicen, ay, acaba de pasar un asteroide de 40 metros, de 10 metros cerca de la Tierra, ay, fue puta, el fin del mundo. Y uno dice, pero marica, esta es una muestra incompleta, así que realmente están pasando 1000 asteroides ayer. Entonces yo le decía a Juanita, dibujemos los 5 de putas 1000. Claro, no los conocemos, dibujémoslo. Entonces, que podamos dibujar muchas órbitas, ¿cierto? Con zoom in y que lo hagamos muy eficiente. Que lo hagamos de forma muy eficiente. Bueno, otra cosa que me ocurrió, espérate que estábamos hablando de las órbitas. Ah, sí, hay una parte de poblaciones, ¿cierto? Cálculos de poblaciones. Exacto. Que son como distribuciones, eh, distribuciones de propiedades. Entonces tenemos unas herramientas para calcular, por ejemplo, las distribuciones de tamaños. ¿Cierto? Sí, excelente. ¿Quién? Cineos tiene API. Buenísimo, buenísimo, eso, excelente. Entonces, hay API. Bueno, distribución de propiedades, por ejemplo, tamaños, ¿cierto? Magnitudes, exacto. Albedos. Bueno, hay una cosa con la que estoy empezando a trabajar con David Duque y es modelos de inteligencia artificial. Esto también es interesante. Machine Learning, un módulo o alguna posibilidad de utilizar Machine Learning. Y por Machine Learning, pues estamos hablando de todas las herramientas estadísticas, herramientas estadísticas interesantes. Por ejemplo, hay un gran problema en el estudio de asteroides y es que no se saben los albedos. O sea, usted descubre el asteroide, mide su magnitud y cuál es el albedo. Y resulta, predicción del albedo. Resulta que el albedo determina el tamaño.
si usted puede predecir el albedo, si usted sabe el albedo, a partir del brillo puede saber de qué tamaño es. El problema es que el albedo es completamente desconocido. Pues hay que hacer observaciones multibanda, en infrarrojo, etcétera. Entonces hay unos modelos que se han hecho por ahí de inteligencia artificial en los que cogen la información que se conoce del asteroide, elementos orbitales, fecha de observación, variación en las magnitudes, etcétera, y tratan de predecir el albedo. Entonces yo le dije a David, eso se ha utilizado para asteroides del cinturón principal. Entonces yo le dije, hagamos un modelo, o sea, una red neuronal bien poderosa, o utilicemos desde el principio cosas sencillas como un árbol de decisión, etcétera, para tratar de predecir los albedos de las NEAs. Esta es una cosa que podría también ser muy interesante hacer. Incluso yo he pensado que algunas de las tareas que hacemos nosotros con mecánica celeste dura también se podría hacer usando mecánica, usando también eh, machine learning. Por ejemplo, determinación de órbitas. Usted tiene eh, unas observaciones, 20 observaciones de un asteroide y quiere determinar los elementos orbitales. Entonces, ¿qué se hace? Normalmente lo que se hace es una tarea muy sofisticada a nivel de mecánica celeste de determinación de la órbita. La otra es entrenar una puta red neuronal bien poderosa a la que usted le pase las observaciones y él al otro lado le escupa, ¿cierto? Es una máquina negra, una caja negra, le escupa los elementos orbitales. Pero se le escupa con mucha precisión que no, y muy rápido, porque una máquina de estas es un operador, ¿cierto? Un operador muy sencillo que te escupe elementos orbitantes de determinación de órbitas usando redes neuronales. Bueno, ese es otro tema. Otra necesidad que podemos agregar aquí, ya estoy aquí, estos ya son temas en los que nosotros no tenemos tanta experiencia, vamos a marcar aquí, es determinación de órbitas. Determinación de órbitas. Bueno, en la visualización también está la visualización, la representación de los elementos de esto. Representación de un conjunto de elementos orbitales generados para una muestra. ¿Cierto? Estos son los famosos, esos corner plots que mostró Juanita en la charla, ¿cierto? Donde muestran todos los elementos orbitales. Esto, bueno, y hay uno que era el ajuste de la distribución de elementos orbitales al, a una Composed Multinormal Distribution, pero ya le contaba esta semana a Juanita que yo separé ese proyecto a otro distinto, se llama Multimin, que ya está listo, pues está listo, es que ya pues lo dejé como yo lo sacaría, tal vez de pronto también vos le puedes pegar una revisada, y que es muy general, es un problema generalista, y es ese ajuste. Que descubrí varias cosas, Juanita, haciendo ese proyecto. Primero, que eso que nosotros llamamos CMND tiene nombre, se lo llama una MOG, Mixture of Gaussians. Y entonces ya Multimin, todo el lenguaje lo puse en MOG. Además es más fácil de pronunciar, Mixture of Gaussians. Otra cosa que descubrí es que existen herramientas para esto y métodos matemáticos en Scikit-learn que están asociados a una técnica que se llama GMM, que es Gaussian Mixture Model, Gaussian Mixture Models, que hacen lo que nosotros estamos tratando de hacer. A mejor dicho, reinventamos la rueda redonda, ¿cierto? Es que es difícil, puede ser, porque no tiene uno como referentes, pero hay diferencias. Incluso le pedí a Cursor que me hiciera una comparativo entre Multimin y el Scikit-learn, y hay diferencias interesantes. Entonces, bueno, entonces ya esto sale, pero igual nosotros necesitamos representar y mostrarle a la gente cómo es la distribución de elementos orbitales. Bueno, una cosa que puede funcionar ahí también es esa conexión, la conexión entre Multimin y esto. Es decir, que Multimin te entrega una salida y el paquete de Multineas te manipula esa salida para predecir justamente elementos orbitales a partir de un modelo usando MOX. Bueno, distribución de poblaciones, ¿qué más?
Creo que estas son las cosas que queremos hacer en este paquete. Entonces, no es un paquete de mecánica celeste, en el sentido de que no es un paquete para calcular la solución al problema del Ampere, no es un problema para, eh, digamos, hacer cosas del problema de los tres cuerpos, sino que es un paquete de mecánica celeste aplicada específicamente al problema de la distribución de asteroides y cometas. Ah, bueno, ahí tengo también por ahí tengo unos códigos también interesantes que podríamos meterlos por aquí. Es propagación de órbitas con fuerzas no gravitacionales. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estábamos estudiando el 2024 YR4, porque cuando se descubre un asteroide y se tiene un tiempo muy largo, no se sabe cómo la luz del Sol, la emisión térmica de ese asteroide puede cambiar la órbita. Entonces la idea es que nosotros normalmente en este paquete integramos las órbitas utilizando técnicas pues de mecánica celeste sencillas, propagación, pues utilizando SPICE, pero uno podría tener un integrador SPICE y también hemos utilizado, pues Juanita y yo también hemos utilizado Rebound para incluir pues, todas las perturbaciones gravitacionales que puede sufrir. Pero podríamos tener un módulo que permita la integración en las integraciones del efecto Yarkovsky. El efecto Yarkovsky y en general las fuerzas no gravitacionales que se modelan con un conjunto de parámetros de aceleración no gravitacional que se pueden proveer también y que a veces las bases de datos proveen para algunos asteroides muy conocidos y especialmente para los cometas. Una de las funcionalidades que queríamos incluir en la página era, por ejemplo, que la gente se pregunta, mañana descubren un TR4 Ajá. y quieren ver si cae en Bogotá y tiene tal tamaño, cuál sería el cráter de impacto, no sé si lo quieras También, tipo de también, sí, funciones sí, de órbita. sí. Entonces, algo de física de impactos, que realmente utiliza un paquete externo, pero nosotros podemos, física de impactos, aquí podemos calcular también, como lo hicimos para distribución geográfica de puntos de impactos. Repito, de todo esto ya hay código. Punto es esto, ya hay código de todo, Pero todo está separado. pero todo está separado. Entonces ese es el típico problema que planteábamos la otra vez con Caliche y es eso, cómo convertir un Frankenstein de código legacy probado, pero que tiene la ventaja de que tiene casos científicos reales que han conducido a publicaciones o a tesis y volverlo un paquete pues, bien diseñado. A eso, a que ha sido, no es probado en el sentido de la ingeniería del software, sino probado en el sentido de la ciencia. Con unos casos puntuales, el software produce resultados que se han demostrado verdaderos. O observaciones, por ejemplo, el impacto de Chelyabinsk, varias, varias grupos de investigadoras o investigadores llegan a los mismos resultados. No, se compara. No, es una comparación completamente, digamos, de mirar en otros papers que los elementos orbitales dieron los que nos dieron a nosotros, pero no es humano. ¿Cómo van a hacer las verificaciones? Ajá. Listo. No, pero yo entiendo por dónde va la cosa y me parece muy importante que sí, que definamos cómo van a ser los test. Ahora, claro, pues cuáles van a ser los puntos de comparación. Ahora, ¿qué sucede? Esto es una herramienta para investigar problemas, por ejemplo, que no han ocurrido, que pueden tener datos que no han ocurrido. Entonces uno dice, pues, ajá, sí, correcto, de acuerdo. Nosotros, pues obviamente en todo el diseño del código que hemos hecho, tenemos pruebas.
¿cierto? Una prueba muy sencilla, por ejemplo, cuando uno trabaja con órbitas, es la propagación hacia adelante y la propagación hacia atrás. ¿Cierto? Si uno propaga hacia adelante una órbita, propagarla hacia atrás tiene que volver al mismo lugar de partida. Hay pruebas como esas. La generación, por ejemplo, de elementos orbitales, se puede saber si cumplen, porque haces una estadística y te dan estos números, ¿cierto? Y así cositas de ese estilo. O puedes crear un impacto artificial, generar datos de altura azimut, hacer el ajuste y que te den los elementos orbitales. Hay maneras de hacer comprobaciones, pues, digamos, en algunos de los problemas que hay aquí. Este es como las cosas que necesitamos hacer con ese paquete, o que creemos que este paquete puede resolver. Porque otra cosa que uno podría decir es que el paquete tal vez es muy generalista y podría partirse en 28 paquetes que hicieran cosas distintas. Pero mi experiencia, y creo que, no sé, lo hablo también por Juanita, es que si tú tienes todo en un paquete, eh, no tienes a la gente picando. Sí, Listo. sería muy chévere que fuese más allá, pues porque yo siento que es muy importante para el profe, pues también para mí que sea muy legible, o sea, que sea demasiado intuitivo para Amigable para los la... científicos, que si quiere, no sé, por ejemplo, calcular la probabilidad, que sea como, no sé, orbit.probability Sí, esta, o algo así, como por ejemplo Rigón, bueno, a mí me gusta mucho Rigón porque es demasiado intuitivo. demasiado. O sea, los científicos y las científicas somos considerados prácticamente el usuario más brutico del software. Y realmente no es el más brutico, sino el de menos tiempo. Entonces nosotros no tenemos tiempo para estudiar la API de un software muy sofisticado, sino que nosotros nos dicen, a ver, ¿cuáles son las 3 líneas para yo sacar la hipoputa órbita? No me chimbe con más. Eso queremos que pase también aquí. Muy bien. No sé por dónde poner unos criterios. Ponemos unos criterios antes de que tú intervengas. Dale. Esto es como la necesidad. A ver, ¿qué tiene? Primero, Juanita. Juanita, ¿usted qué agregaría? ¿Qué otras cosas dentro de lo que hicimos con Pimpact en tu trabajo? No, pero es que ya, por ejemplo, esa parte resume todo lo que yo hice. Perfecto. A mí ya encontré otra cosa. Propagaciones orbitales con patch conics. Déjala por aquí escrita también. Propagación con patch conics, que es una técnica en donde la órbita no se integra, no se trata como problema de los dos cuerpos, no se trata tampoco como con rebound, sino que se trata como varias cónicas pegadas una. Entonces doy un ejemplo. Usted quiere sacar los elementos orbitales e infinito del asteroide. Entonces lo que uno hace es integra hasta la esfera de influencia de la Tierra como una hipérbola y de la esfera de influencia como una elipse. Eso es Patch Connects. Entonces, también que también tengamos esta posibilidad. Tengo los códigos probados con experimentos numéricos. Bueno, entonces, Mientras la escalabilidad, por ejemplo, pensar que estas no son todas las funcionalidades, por ejemplo, como decíamos en la física, la probabilidad solo es una parte pequeña de algo más grande que es calcular flujos, que es calcular probabilidad de impacto. Entonces, mm, por ejemplo, el profesor se imaginaba unas mapas de probabilidad de impacto que resumían, por ejemplo, eso que se viene de este trabajo. claro, cálculo de flujos. Esa es una de las generalizaciones. Y la otra es, por ejemplo, la generalización que ya el profe puso, que sea para todo el sistema solar, que no solo sea para Venus, para Densidades y flujos. Cálculo de densidades y flujos generalizable a todo el sistema solar. Entonces, sí, listo. Bueno, no sé qué observaciones tenés, Calicia, de primerazo antes de pasar a otro tema. Esto es ¿cómo le llamamos en el ciclo de vida del software? Aquí estoy teniendo una reunión con producto. Me Producto. están diciendo qué quieren y cómo lo quieren. No, Listo. ahí surgen varias cuestiones, ¿no? Empezando por el scope, porque según lo que les entiendo, ya tienen un montón de cositas que ya están funcionando y que necesitan agrupar, ya sea en este paquete o en este caso en una arquitectura general que tenga significado, ¿no? El contexto. Entonces, ¿por qué hablo de scope? Porque entonces ahí las cosas ya empiezan a volverse interesante en el sentido de que un primer paso podría ser eso, podría ser simplemente
hacer asignación de responsabilidades de cada uno de estos pedacitos que están ahí y modelar una estructura general sobre cómo está funcionando el sistema. ¿Qué significa modelar una estructura general? Hacer el diseño de arquitectura Ah, generalmente, listo. hacer el mapa de cómo estas cosas van a hablarse entre sí en caso que hablen Correcto, o en caso que estén aisladas, cómo van a estar empaquetadas en partes específicas de un sistema, que en este caso sería la librería. correcto. Entonces, según lo que veo aquí, hay responsabilidades muy bien definidas, o sea, porque cada cosa está haciendo algo muy concreto. Supongo que algunos paquetes se hablan entre ellos. Sí, por ejemplo, el de datos, Ese sí, sí, ahí sí me entiendo. Entonces, o sea, ese se necesita por muchos. ahí ya empiezan a aparecer Mira, a ver cuestiones cuál es el que interesantes. está buena. Rayar, porque es que hay uno que tiene buena carga. Sí, Ese no es. Este lo tengo que cambiar. ahí ya me olvidé cuál era. Ah, este Es es muy típico. que me gusta. Entonces, ahí empiezan a aparecer responsabilidades concretas. Entonces, por ejemplo, esta de aquí se me parece mucho a una capa de integración con terceros. Porque aquí es curioso porque vos hablas de bases de datos generalmente, pero al final esto es un endpoint en la mayoría de los casos. Entonces, más que, pero es general, o sea, eso es algo que ya uno está acostumbrado a hablar en ese lenguaje, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, esto simplemente se puede mapear como un canal de integración con terceros, que probablemente utilizando algún patrón de ¿vos conoces patrones de diseño? ¿Te acuerdas? Bueno, no, sí, entonces no, igual para no hablar. Claro, no, pero hable en gringo que nosotros vamos aprendiendo del gringo. Esa es la No, te idea. preguntaba, Juanita, porque yo sé que ella ya tiene formación en desarrollo. Entonces, Claro. por lo que hablaba. Eso, entonces, por si acaso. Entonces, vos puedes aplicar, por ejemplo, patrones que estandaricen la forma en la que tú Ponerle el nombre a esto. Endpoint, esto un es canal a terceros. esto es una API layer, esto es una capa de integración. Correcto. ¿Sí o no? Entonces, lo que yo voy a tener aquí es, por ejemplo, Ponerle aquí abajo terceros. ¿Por qué te lo pido? Porque vamos a tomar una fotico y yo quiero recordar estos conceptos. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que yo voy a tener una estructura general. Esto va a ser un módulo por sí mismo. O sea, Sí, esto que tenemos aquí. sí. Entonces, yo lo que voy a hacer o lo que se me ocurre ahorita es que vamos a crear una strategy, así se llama el patrón. Ajá. Que vos lo que vas a hacer es simplemente crear una plantilla general y dependiendo, me quiero conectar a Ceneos, tal. Me quiero conectar a Spice, tal. Entonces, utilizando ya técnicas de desarrollo y polimorfismo y esas vainas, vos puedes definir ya la estructura para que en tiempo de ejecución vos puedas ya definir cuál es el que necesitas. Entonces me decía, Juanita, es que yo necesito que esto crezca, ¿no? El día que yo quiera incluir otra base de datos, Incluye. es transparente. No voy a Correcto. tener problema. Porque está bien diseñado. Porque ya va a estar desacoplado del resto del sistema y va a tener una responsabilidad bien definida. Entonces, esa es la que se me ocurre. También el profe hablaba de Machine Learning, de IA. A mí se me ocurre un módulo de simulaciones, porque seguramente ustedes van a tener datos simulados Genial. que van a tener como semilla, pero también van a tener información real, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, esto es simulación. Entonces, eso lo pueden hacer. Todo lo que tenga que ver con modelos, con IA, con esas vainas que ustedes dicen, no, es que yo estoy generando valores Es teórico, sí, estadísticas. eso probablemente va a responder a un módulo. A mí se me Esto ocurre también. simulación, pero puede tener otro Está nombre. bueno, me gusta. Simulación. Todo esto es simulación. Eso, y ahí ya empiezan a aparecer responsabilidades concretas. Entonces, el módulo tal. Sí, señor. ¿Sí o no? Sí. También, No, porque este, por ejemplo, no, esto no es simulación, por ejemplo. sí, por eso tengo Esta la no es duda. simulación, sino que este es análisis de datos. Entonces, Lo mismo realmente, perdóname, este es análisis de datos. Sí. o sea, que son casos de uso que no requieren que yo utilice técnicas para obtener datos artificiales. O sea, son cosas que yo puedo tomar de las bases de datos y directamente aplicar algoritmos que ya existen para hacerlo. Supongo yo, es pregunta. Un ejemplo. No sé, coges un ejemplo. Cogemos el efecto Yarkovsky. Te voy a dar un escenario. Entonces, resulta que con Juanita decimos, bueno, vamos a estudiar la aproximación de Apophis en 2029. Entonces, una persona dice, multineos. Abre multineos, descarga los últimos elementos orbitales de Apophis. Con esos elementos orbitales, llama al módulo de simulación y genera todas los posibles Apophis que pueden existir. Y después llama a una herramienta de cálculo de propagación de la órbita con efecto Yarkovsky. Eso, entonces ahí ya se separa la responsabilidad entre las dos cosas. Y también se me ocurre, entonces sí, ahí ya van apareciendo conceptos que se pueden agrupar o desacoplar. Claro. También está el testing, que ese es el que más, yo les decía que es lo que más me preocupa. Esto más que una capa es un borrador. Es vertical, sí, el borrador. Sí, está Borrador y también hay colores distintos. ¿Verdad? está
No, no, no. Vámonos. Sí, adelante. Sí, eso es que estaba tocando. Hola. Otra vez buscando a Hernán. Claro. Y la respuesta otra vez es, él está por ahí, está revoloteando. Siempre está revisando. Listo, papá. Pongámosle rojo para que Sí, señor. Eso es muy importante. entonces, claro, a mí me preocupa el testing en el sentido de que cualquier cambio que nosotros hagamos tenemos que verificar que no dañe algo. Claro. Pongamos que Eso un sí día no es. está Juanita y que llegue otro estudiante, otra persona y diga, no, yo quiero modificar este módulo, hacer X, Y, Z cosas, ¿sí o no? Exacto. Entonces, por hoy yo les preguntaba cuál era el mecanismo, porque generalmente esto yo, y creo que Juanita que ya ha desarrollado lo ha visto, vos lo que haces son test. Vos definís test unitarios, integración, end-to-end, o sea, ahí ya hay varias formas de hacerlo. Ujú. Y vos puedes desarrollar para garantizar que eso se está cumpliendo. Entonces, ejemplo, lo que ustedes decían, es que yo ya tengo observaciones, mapeemos las observaciones y al final simplemente vos ejecutas lo que tengas que hacer para X, Y, Z casos de prueba, comparas un expect, un asset, y él ya solito se encarga de hacer eso para que yo no tenga que confiarme de que una persona o de que un paper, de que, sino que ya tengo la información ahí mapeada, y yo ya sé que cada vez que vaya a hacer un cambio y lo vuelve a ejecutar, él mismo me va a decir, mira que aquí pasó algo. Correcto. Entonces, el testing ahí es fundamental y ese sí es transversal a todas las capas, o sea, desde los APIs, ¿qué pasa si un día Ceneos, por alguna razón, ya la URL no es la misma y ya no me está llegando hasta allá? Mire, cuando usted me trate de compilar, De testear. no, no tanto de testear, bueno, sí, de testear en primera instancia. Al salir el test, al hacer el testing de las esas neo salía el error. ¡Pum! URL no válida. Exacto, o qué pasa si alguien descargó la aplicación, perdón, descargó la librería y no le está funcionando. Aquí está pasando algo. Entonces, ese testing nos ayuda a conocer ese tipo de cosas a priori, ¿no? ¿Qué más se me ocurre ahí? Pues, bueno, eso ya es diseño de arquitectura, ¿no? Seguramente esto se puede mapear a un diagrama un poquito ya más detallado, ¿no? Pero, Así que en algún momento Juanita iba a ser, ¿cierto? sí, Tú haces un diagrama de UML. Pero estaba difícil. sí está ático, viéndolo así. Y seguramente ustedes aquí se les ha olvidado por agregar alguno que no hayan visto, que se les haya escapado por ahí. Pero yo estoy seguro que el proyecto tiene más códigos por ahí haciendo cositas. Pero ¿sabes qué? Creo que no, ahí está todo. Sí, entonces Yo creo que ahí está todo. Lo que pasa es que me pueden ocurrir nuevas ideas, pero la idea es que no. La idea es que las nuevas ideas, que es otra cosa, una vez hay una infraestructura, que me imagino que también es que es lo bueno de un desarrollo bien, una vez hay una infraestructura y llega una nueva idea, uno dice, vamos a ver en dónde encaja esta idea. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, el desarrollo de un nuevo módulo cuando ya tiene una arquitectura existente. es que hay un principio que se llama, que eso ya es sólido, entonces está el abierto cerrado. Yo debería ser capaz de diseñar mi sistema para que esté cerrado para modificaciones. O sea, si algo ya está funcionando, déjelo así. Es No me lo el toque. principio de siempre en Ajá. desarrollo de software. Pero tiene que estar abierto para cualquier extensión. Entonces, el ejemplo que yo les daba ahorita, es que yo quiero agregar un nuevo endpoint de una página diferente, o no sé, un catálogo diferente. Sí, Bueno, eso está bien. simplemente agreguen Pero una. digamos, por ejemplo, una cosa, por ejemplo, que uno pudiera, imagina que desarrollamos todo esto. Bueno, si hay un código que tengo adicional. Sí, pero Pero lo vamos a dejar por fuera, incluso puede ser un buen ejercicio para una innovación en el paquete una vez desarrollado y no lo pensemos desde el principio. Asteroides interestelares. Es decir, todo lo que está aquí está diseñado para funcionar en un sistema planetario. Pero ¿qué pasa si el día de mañana el campo gravitacional no es el de un sistema planetario, sino el de la galaxia? Y usted quiere trazar la trayectoria en 7.000 millones de años de un asteroide. Entonces, cuando llega esa nueva necesidad, ¿cómo hace uno para hacerle un huequito en un proyecto ya con una arquitectura existente? no tan sencillo como agregar un nuevo módulo. O sea, es que ya si el sistema está bien diseñado, agregar es la parte sencilla, porque ya estás aislando lo nuevo. El problema es cuando existen dependencias, que usted me diga, no, es que mira que para hacer el de El de, interestelar, yo lo que quiero es meterlo dentro de otro paquete. Uy, ahí sí ya están pasando cosas interesantes. Porque entonces lo mismo, volvemos a que cada cambio que yo haga, estamos haciendo sobre algo que está cerrado por diseño, ¿no? Entonces, la idea aquí sería identificar si esos módulos ya están 100%, que usted me diga, no, mira, yo ya no pienso tocar esto sí, en sí, el sí. futuro cercano, pues digamos, porque igual tampoco me voy a poner a ser absolutista, ¿no? Pero que usted me diga, no, mira, este módulo ya está funcionando así, yo puedo mejorarlo, o sea, puedo meterle tuning de prueba en caso que diga, no, quiero aumentarle el performance, hacer cositas ya para que esté funcionando de una manera más bacana, pero en
principio ese tipo de cosas que usted diga, no, es que yo quiero agregar, eso es agregar. La misma palabra ya lo está diciendo, entonces venga, tan, agreguémoslo como un módulo, como una funcionalidad, como una función de un paquete que ya exista, que es diferente, porque ya son partes específicas aisladas de código. Pero en principio sí, la premisa es esa, que si ustedes ya tienen algo que están pensando, tratar de que no tenga una dependencia estructural con algo que ya existe. Otra pregunta. Uno desarrolla, este es de alguna manera, pues el backend. Sí, Todo esto es el backend, correcto. Pero resulta que el día de mañana queremos hacer una interfase en una web app para hacer calculitos. Por ejemplo, este rollo con las alturas y los azimutes, determinar los elementos orbitales, hacemos una appcita y esa app consume pues el backend y produce otra. Esa la hicimos, por ejemplo, con FargoPy, con Alejandro Murillo. Él hizo una interfase gráfica de Python. Es decir, que la gente se le facilita más trabajar en una interfase de botones, de clics y de arrastrar y de cosas. Entonces uno desarrolla esos componentes que son ya del front-end, cómo se integran dentro de la arquitectura. O es un proyecto aparte. Vos sí sos más front-end. claro, porque este proyecto en sí mismo es backend. Esto es solo backend. Así como está diseñado es backend. Sí. Pero eso tiene un matiz interesante porque ustedes pueden crear gráficas. O sea, entonces eso ya es un componente que si bien Frontentudo. sí, o sea, si bien no es solamente en el sentido estricto de ingeniería, Sí. es algo que hoy ya estás usando para cambiar la experiencia del usuario. Exacto. Sí. Entonces, yo no me atrevería a decir que eso es... Pero digamos que en ese caso es diferente porque no hay una comunicación entre el usuario y el... Exactamente. Entonces ahí ya, si ustedes me quieren decir, es que yo quiero diseñar ya un frontend, en el sentido estricto de la palabra, eso ya es un proyecto aparte que va a consumir esta librería. Es más, alguien podría decirlo a ustedes, o sea, alguien, otro investigadora puede decir, no, Monté un... puede decir, no, mira, esto está muy bacano. O sea, lo que usted está pensando, no, mira que esto está muy bacano, pero sería más chévere si yo pudiera, ¿no? Entonces, él o ella debería ser capaz de consumir lo que se exponga en este proyecto. Correcto. Y ya hacer lo que quiera hacer. Yo quiero que ese sea otro principio del diseño del paquete, es decir, que tenga las puntas necesarias para que sea fácil el desarrollo de frontends. O de, sí, es decir, porque claro, también los backends a veces son diseñados, en la ciencia son diseñados para, nada, programar, o sea, escribir código. Pero si uno diseña el paquete para que alguien saque, por ejemplo, una cosa muy sencilla, las gráficas. Entonces, digamos, este paquete es capaz de hacerle a usted gráficas muy sofisticadas con Matplotlib. Pero resulta que los frontends consumen mejor los HTMLs que produce Plotly. Entonces, si uno desde el principio piensa en eso, dice, mi backend le produce los dos formatos, porque Matplotlib es muy bueno para hacer papers y para hacer reportes científicos y diapositivas. Pero si usted quiere hacer un frontend, entonces más bien pídale al backend que le genere son los datos en Plotly. ¿Cómo lo haría? Sé que la desarrolladora. No, pues haría como que la visualización pudiera tener la opción de generar cosas con frontend o cosas como versiones. Sí. Como opción, dándole opción, dándole. Y si lo que hago es que ahí ya depende, ahí también entra el scope, ¿no? Ajá. Porque esto ya, aquí ya lo estamos Expandiendo a cosas. creciendo, un Sí. sistema un poco más complejo, ¿no? Sí. Pero entonces ahí es tan sencillo como definir, supongamos que este es un, ¿cómo es que se llama? Multineas, que Sí, multineas. entonces aquí esto es multineas, ¿sí o no? Ajá. Entonces eso es tan sencillo como crear una capa adicional en el sistema que sea de integración, en este caso es de comunicación, que sea parecido a esto, solo que no es API lawyer, sino que es un gateway que se va a encargar de mapear todo lo que ustedes quieran. Gateway. No, mentira, no es un gateway, esto es un middleware. Middleware, sí. Es con doble D. Se me fue Yo creo que sí es con doble D. Middle, sí. Middleware, sí, no, pero ahí queda. Aquí lo que hago es definir cómo te comunicas generalmente con una endpoint, Juanita, cuando estás trabajando en algún proyecto y quieres comunicar frontend con backend. Por ejemplo, pasar. ¿Y qué utiliza eso por debajo? ¿Te acuerdas del concepto de interfaz de contratos? Entonces, ¿por qué lo menciono así? Pone el nombre ahí, interfaz de Al contrato. final esos son contratos. Contratos, pone. Entonces, vamos un paso a la vez. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque ustedes me están diciendo, no, es que el
sistema debería ser capaz de devolverlo en formato para Matplotlib, para Ajá. Plot, y uno dice, hermano, yo estoy creando una dependencia. Entonces, Sí. no el deber ser, pero en mi experiencia lo que vos haces es abstraer esa parte del problema y en lugar de decirle no, más bien para evitar sobrecargar al sistema incluyendo, no, que ya no quiero que sea Plot ni Matplotlib, a Matplotlib, Si no, Seaborn, entonces, para evitar meterle esa carga, al mismo paquete, al paquete, que de hecho, si ustedes se dan cuenta, esa no es una responsabilidad del paquete. no, El paquete es se una, tiene que es encargar un de deseo hacer. mío. Exacto. Y eso ya no es una Pero responsabilidad. sí, es parte de los deseos. No, por eso, pero para allá voy. Pero, ¿cuál es la responsabilidad del paquete? Calcular. Las cosas más duras, claro. Claro. Entonces, ya los aspectos de cómo lo voy a visualizar, cómo se va a mapear, cómo se va a tirar un frontend, cómo se va a transformar esa respuesta, se puede extraer en una capa adicional, que es la que se va a encargar de hacer eso, y volvemos a lo mismo. Entonces yo quiero que esto sea Plotly, que esto sea Matplotlib, que esto sea Seaborn. Entonces ya tengo una estructura adicional que se va a comunicar con ese backend, que siempre va a ser el mismo, porque las Sí, respuestas no van a cambiar, sí. y es la que se va a encargar de devolverle esto a un frontend. ¿Cómo lo hago? No, mira que a mí me sirve mejor hacerlo con un JSON, o con un XML, o con cualquier otra estructura. Entonces, esta capa ya tendría la responsabilidad de funcionar como mediador Claro, entre el backend y cualquier frontend. O sea, no tiene que ser uno específico. Entonces, de acuerdo. eso ya es una decisión de diseño. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Ahí sí ya, Habrá que. ahí aparecen las Bueno, cuestiones y otra pregunta que yo tengo. Hay cosas en todo este problema que se deben calcular con C y en C y en C++. La integración, técnicamente, pues la integración de C y C++ y Fortran con Python no es problemática. Pero, ¿cómo se hace en el desarrollo de un proyecto cuando uno tiene componentes en varios lenguajes? Que Bueno, tiene. hay diferentes formas. Una forma es matando una mosca con un cañón, que es utilizar microservicios. Sí. Entonces, cada uno es un servicio que se va a comunicar con su propia tecnología. Dame un ejemplo. Por ejemplo, otra vez volvamos al efecto de Yarkovsky. Supongamos que esto está Para esta integración, eso se tiene que programar en C. Punto. eso. Entonces, por ejemplo, este es un servicio que está diseñado en C. Ese Listo. de allá es un servicio que está hablando Python. Este está hablando Java. Este está hablando PHP. Listo. Entonces, eso se logra porque los microservicios, por diseño, son independientes entre ellos. Ujú. Entonces, yo lo que tengo que definir son los mecanismos mediante los cuales yo voy a comunicarlos para Claro. que estén Las hablando entradas y las entre ellos. salidas. Ahora bien, ahí ya entra un aspecto interesante y es que al ser un paquete, ahí probablemente no sea necesario desplegarlo como servicio separado, sino un servicio que tenga una configuración propia, que eso también se puede hacer, por ejemplo, con Fast API, si no me equivoco, no con, ¿cómo es que llama este framework de Python? Se me fue, ahí se me escapó, creo que sí es Fast API. Sí, 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 muy famoso, sí, sí, para desarrollo web. Lo que puedes hacer es definir archivos de configuración en los cuales vos le decís cada paquete cómo se va a desplegar o Correcto. cómo va a funcionar. Entonces, desconozco hasta allá, que no me ha tocado, pero sí sé que vos, por ejemplo, es que este va a funcionar con C, entonces vos ya en la estructura, en la configuración de ese servicio, ya le decís directamente cómo va a operar y cómo se va a desplegar. Entonces ya uno le quita encima todo el problema de, es que necesito comunicarlo porque al final va a ser independiente de los demás. O va a estar acoplando, o va a estar cohesionado, si es que la palabra existe, con lo que esté metido en ese paquete completo. Entonces, Correcto. ahí ya depende de cómo lo haga el framework, que también es otra decisión de diseño, qué framework vamos a utilizar para poder todo esto que les estoy diciendo en palabras y ya aterrizarlo a la parte técnica, ¿no? Entonces, Muy bien. ahí empiezan a aparecer Bueno. cosas interesantes. Una otra pregunta que tengo es, ¿cómo se le llama, por ejemplo, como decía Juanita, a esos principios? En que uno dice, yo quiero que usted desarrolle esto, pero con estos principios. El principio de que toda la interfase, toda la API del paquete tiene que ser hiperintuitiva. O sea, diseñada para científicos. Eso ya son criterios, no hacen A porque ver, sí, se traducen en lo- criterios de los podemos aceptabilidad escribir, de podemos hacer una lista. Podemos hacer una lista. sí, pues que puedo borrar. No, ya vamos a borrarlo todo, ya vamos a borrarlo todo. Pues no todo porque no es visible, pero No, no, no. Todo, bueno, no, no. Te sirve para lo que vamos a hacer. Sí, listo, listo. espacio. Venga, yo le digo que podemos borrar, que yo creo que Que sale ahí. eso. Mire que nos hemos concentrado mucho en esta parte de acá, entonces vamos a borrar este pedazo de acá. Borradorcito es. Borremos esta parte de acá, que ya creo que eso.
Entonces yo quiero que aquí escribamos algunos principios. Vamos a acordar los honorarios de la consultoría. No, los honorarios son muy Yo me sencillos. tuve parquear después de la primera hora. Los honorarios son muy sencillos, se llama coautoría. Ah, ese es el mejor honorario, hermano. Usted es un coautor de esta huevonada. Poderosísimo. Exacto. Bueno, entonces, no sé cómo llamarlos. Entonces ahí ya empiezan a aparecer lo que son los que se traducen en atributos de calidad, ¿sí o no? Atributos de calidad, listo. Quality attributes. O requisito de elementos no funcionales. Listo, exacto. Que de hecho está la traducción desde acá. Elementos no funcionales. No function, requirements no funcionales. Aquí es. Entonces, Requerimientos no funcionales. ahorita me estás Venga, hablando yo le de, muestro aquí, venga, yo le escribo por acá. me estás hablando de qué Entonces, técnicos de digamos, API intuitivo. Un API intuitivo. eso se llama usabilidad. Un ejemplo, entonces, usted va a crear una órbita. Entonces, orbit igual a mn.orbit a igual a 1. Bueno, otro, yo creo que es un elemento no funcional, es pensar en la posibilidad, o sea, diseñarlo para que sea conectable con frontends. Bueno, no sé si no es, si es no funcional, porque en realidad implica un paquete de middleware, es que sea conectable con frontend. Otro, eh, eh, Juanita, cuando quieras meter aquí la cucharada, quiero decir que no considere que estoy pensando aquí, orientado a productos de investigación. ¿Qué quiere decir? Que la gente va a hacer esto, pero es para producir papers y reportes técnicos. Entonces, ¿eso qué implica? Es un requerimiento, un requerimiento no funcional de que las gráficas puedan salir de la mejor calidad posible, que usted pueda manipularle todos los elementos a la gráfica, cambiar títulos, cambiar labels, que no sean gráficas así, un objeto. Oye, como que hayan testings de ciencia y testings de software. Interesante. Eh, digamos que sea eh, eh, muy probado, muy probado, muy robusto científicamente. Aquellos que no lo vean como un paper, un paquete que hace cositas interesantes. No, 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 no. Es un paquete que hace ciencia dura. Hace ciencia dura. Bueno, ¿qué más? Tal vez yo diría que un elemento no funcional que a mí me gusta es que tenga parecido con cosas que usa la gente de la comunidad. Otra vez. O sea, que esa como Rebound. Ah, ya. ¿Sí o qué? Pero no tiene Que el API, tiene una documentación como arriba. sí, parecido, Tiene videos y todo explicando las integraciones. que nota a otras herramientas de la comunidad. Porque, no, y uno lo ve, por ejemplo, en las interfaces de los modelos de grandes modelos de lenguaje, todas se parecen a ChatGPT. Todas tienen la misma estructura, una página blanca, los botones aquí abajo. Entonces, porque la gente, claro, pasa más fácil de una herramienta a otra. La curva de aprendizaje es mucho más. Yo, no se me ocurre más, pero sí, estas son como las cosas que yo quisiera que fueran principios de desarrollo. Bueno, otra cosa que me parece muy importante, y eso ocurre en todas el software libre, el software, digamos, abierto, es que sea contribuible. Open source. Sí. Entonces, open source, ya desde el principio, pues con la filosofía. Pero la otra es que tenga una estructura tan bien diseñada que cualquier investigadora del mundo llega y dice, yo quiero meter este elemento nuevo en el backend que está funcionando. Tiene el efecto Yarkowski, pero no tiene este efecto nuevo que estamos investigando. Entonces yo voy a coger el paquete, hago un fork, me voy al donde está el coso y yo veo el código y yo digo, wow, código tan bien diseñado, aquí están. Por Carlos. ¿Cómo? Revisado por Carlos. Ah, no, 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 claro, va a tener la firma de Carlos, obviamente, como arquitecto, tan. Entonces, que sea contribuible, que alguien pueda modificarlo, que eso también es muy común, modificado por otros investigadores, porque es el espíritu de la ciencia. O sea, cuando vas a hacer un software de contaduría,
o de contabilidad, vos no esperás que llegue alguien y diga, no, yo quiero meterle algo. No, marica, es mi come mierda, este es mi software y además vos le metes huevonadas y lo dañas. Aquí no, la idea es que aquí se le piense y que el código sea tan legible que, bueno, otra cosa que me parece que se lo mencionaba a Juanita cuando empezamos pues como a construir los primeros elementos, a mí me gustaría mucho que hubiera una declaración de la contribución de IAS. O sea, esto lo vamos a hacer con toda seguridad, utilizando obviamente bytecode y muchas cosas de integración, muchas cosas de verificación, de revisión, ¿cierto? Y a mí me gustaría que dejáramos señales en el código. Señales que dijeran, esto es parte de un código legacy, fue escrito por un humano. Esta rutina o esta clase fue escrita enteramente por una inteligencia artificial. Es como lo que alguna vez se ha planteado con las imágenes generadas con inteligencia artificial, que se les dejara por debajo una especie de metadata para que la gente pudiera saber qué es verdadero y qué es también verdadero. Oiga, la otra cosa, que es que el código de la inteligencia artificial también es verdadero. Ha sido generado con la experiencia de muchos. Pero lo que le decía yo a Juanita, entonces, es que le dejemos una señal a los modelos de inteligencia artificial para que entiendan que están reutilizando su propio producto, ¿cierto? Y que hay partes que no, hay partes no sé cómo se hace eso, no veo yo hoy en la estructura de los lenguajes de programación ninguna manera de marcar un código y decir, este código se hizo así o este código se hizo así. Yo le mostraba a Juanita una idea que yo tenía, era que en algunas rutinas, métodos, dejáramos en la docstring una especie de cadenita, metadata que dijera, esta es un. Exacto. Pero el punto es este, es que a veces un mismo método puede contener una parte de human y una parte de IA, y entonces como que hubiera algo así, como una especie de comentarios así tipo, o modificadores tipo @static method, donde uno arrancara un código y dijera begin human, end human, una cosa de ese estilo. Y yo creo que uno se lo puede pedir a uno de estas herramientas, a uno de estos agentes, y le diga, márqueme por favor el código que usted escribió y el código que yo escribí. Hay una idea interesante. Me estoy poniendo a pensar cosas Eso. maravillosas. No, es que ahí ya hay algo interesante que puede dar buen billete. Estoy pensando. A ver, Pues ahorita llevo hasta allá, entonces. sí. Siempre pensando en el billete, Juanita. No te dejes contaminar por este hombre. No. Si no, le estaría haciendo arquitectura. Sí, no, entonces todo esto que ustedes me han comentado aquí por encima responde a elementos no funcionales. Ah, Entonces, excelente. Juanita, que es desarrollador, está acostumbrada a trabajar con elementos funcionales. Ahora lo que te piden es haz esto, Y que funcione. Ajá. Entonces, los no funcionales responden más a cómo quiero que se comporte el sistema, cuáles son los criterios que yo tengo que cumplir para que esto no se empiece a degradar, ¿no? Entonces, cuando ustedes me hablan de que un sistema tiene que ser intuitivo, eso ya me está hablando de usabilidad. Pero ustedes mencionaron aquí un ejemplo concreto que habla también de la legibilidad y la mantenibilidad del código. Entonces ahí aparecen ya tres. Está la usabilidad, la legibilidad y la mantenibilidad, que son aspectos que ya dependen mucho de cómo vos en el proyecto definas el estándar. No sé si a Juanita le ha pasado que vos has trabajado en proyectos donde me dicen, no, es que a mí las clases y los atributos me los tienen que nombrar así, pero en otro proyecto me dicen, no, es así o así. Correcto. Entonces, algo tan sencillo como usar camel case o snake case o alguna vaina, me dicen, no, acá es una mala práctica, pero acá me la hacen así. Entonces, esos son acuerdos que ustedes definen desde el principio del proyecto. Entonces, exacto, son acuerdos a priori Sí. que me definen ustedes. Por ejemplo, a mí, yo veo a mí no me gusta ver una mayúscula aquí. ¿No te porque esto es gusta? una función. Sí. Entonces, No, eso es una clase. Esta es una clase. bueno, Sí, entonces, sí, por sí. ejemplo, cuando yo veo un mn.tal, Eso. para mí esto me parece una función. Ah, sí, eso es muy, muy Pythonero. Ah, bueno, es un buen punto. Ahí aparece Ajá. pero entonces vuelvo a lo mismo, esos ya son acuerdos que se definen al principio, porque tampoco puedo llegar yo y decirle a Juanita, no, mira que a mí no me gusta cómo están nombrados, que nombremos todas esas clases y todas esas funciones, no tiene sentido. Entonces, esos son aspectos que seguramente usted ya han trabajado, ya tiene más o menos como su forma de escribir esas líneas de código, ¿no? Entonces, por ese lado vamos bien, porque ya ustedes tienen el estándar, ya es cuestión de que se documente, o sea, que se Correcto. un documento de Ah. prácticas, llegando ya casi al final de lo que tenemos acá. Documento. Bueno, tapo. Señor. Yo estoy viejito. Tomo 2 litros de agua al día porque necesito ir al baño. Si quieren conversar, no hay problema. Todo está quedando grabado.
grande. Entonces un producto grande es una épica. Una épica es algo que vos puedes descomponer en tareas, En más tareas. simples. Y las tareas pueden tener subtareas. Entonces, por ejemplo, una épica, montar el proyecto, porque puede ser que montar el proyecto implique crear el repositorio, organizar el código, revisar las funciones. Esa es la épica. Entonces, esa es la épica. Esa es la épica en la que estamos en este momento. Ajá. Ponle ahí la palabra, épica. Epic Story. Entonces están las épicas. Bueno, esto ya no le voy a poner el nombre, sino el marco de trabajo. Sí. Que yo creo que usted ya lo ha escuchado, lo conoce. Sí, sí, Scrum, sí. ajá. Scrum. Entonces en Scrum viene todo ese cuento de las historias de usuario, que ahí ya empiezan Ponle a ahí, poner. épica. Entonces, las Simplemente épicas. para que quede la foto. Las épicas, y ahí para allá ya todo lo que surge. Están los chores, los features, los bugs, o sea, ya eso tiene clasificaciones bien definidas. Los bugs, ajá. Entonces, ¿a dónde iba? Bueno, sí, entonces el primer paso sería ese, montar el proyecto con lo que eso implique. Entonces ahí ya, creo que usted ya me ha mostrado que hay un board que usted Hay una maneja herramienta de board. Entonces, por ejemplo, crear un proyecto Con que se GitHub. llame, por ejemplo, que un proyecto diferente que se llame, no sé, migración o estandarización de proyecto multineas, como para darle un nombre y un Sí. scope independiente a lo que ustedes ya han hecho. Porque no quiero mezclar lo que ya está con lo que vamos a hacer, que es lo que estamos hablando ahorita. Entonces, el primer paso yo diría que es este, o sea, dejar el cuerpo bien Esa es la montado, primera épica. que incluso yo le podría documentar lo que yo esperaría recibir en ese entregable. O sea, cuando ustedes me redacten o me den acceso, yo que sé, a la herramienta que estén utilizando, yo crearía la épica, se la asignaría al profe Zuluaga en este caso, si o que el dev. Entonces, y ahí yo colocaría los criterios de aceptación. Yo quiero que esto esté documentado, que esté organizado, para que cuando usted ya lo llegue a revisar, me diga, ah, no, mira, es que Carlos quiere ver esto. Yo haría el papel ya de arquitecto y de tester para validar que esté funcionando. Entonces, yo diría que ese es el primer paso, o sea, es una buena primera aproximación de lo que podemos empezar ya a revisar. Y ya sería ponerle tiempos, ponerle un hito. Bueno, entonces a ver, por ahora a mí me parece que ya, si los Swagger de Python son los docstring, pues Juanita los hizo de sus rutinas. Sí, Lo que pasa es que los casos de uso me parecen también muy interesantes. Ahí se puede generar ya una versión preliminar del testing, o sea, crear casos de prueba, que ese sería un reto ahí para usted de pronto, de decir, bueno, para Juanita, de decir, bueno, ¿cómo defino yo los tests con los ejemplos? Que en este caso los ejemplos serían mis tests, para verificar que lo que yo estoy haciendo es consistente con lo que espero ya en los resultados, pues, experimentales y teóricos. Entonces ya sería empezar a pensar de cara a una capa o a un módulo de testing para esta primera fase del proyecto. Listo. Juanita, entonces primera tarea. O sea, primera tarea es que de lo que me entregaste, vos tenés un fork de ese proyecto. Así, hacete unos tests basados en que incluso pues los puede hacer la misma, basado en el notebook, los puede hacer el mismo curso, ¿cierto? Generar unos testing bien profundos de todo, y eso. Y yo lo que estoy subiendo, entonces también lo voy a hacer. Entonces Además entonces tenemos docstring y testing. Esa sería la primera tarea para ustedes. Perfecto. Porque yo entraría a intervenir ya cuando tengamos que empezar a hacer revisiones. No, ahí sí ya me toca. Ya te entregamos todo. Listo. Tenemos una batería de tests, tenemos docstrings. Entonces mi primera tarea es entenderlo. Que yo lo revise. ¿Y cómo lo entendés? ¿Ah? Yo me pregunto eso, ¿cómo entras a entenderlo? No, ahí ya tengo que primero revisar el código, porque ahí ya tengo dos papeles, está el papel de dev y también está el papel de usuario final. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar y decir, no, marica, yo no entiendo cómo me están calculando esto. Entonces ahí yo entraría a preguntarle a Juanita o al profe, y con base en eso ya salen artefactos que son documentación que se tiene que incluir en alguna parte o en algún punto del proyecto. ¿Se llaman así? Pues, no se llaman así, pero... ¿Cómo se llama esa documentación de un desarrollador nuevo entró al proyecto, hizo unas pruebas? Eso es un onboarding. Ustedes tienen un proceso onboarding en el que yo entiendo cómo funciona el negocio en este caso, que son los algoritmos. Entonces yo seguramente cuando yo lo revise, yo le diga a Juanita, no, marica, no entiendo esto. Necesito que me expliques o que la documentación mejore o que cambie para que sea más explícita. Entonces ya es un proceso de feedback que yo le iría dando a Juanita de cara a lo que yo me encuentro en el momento y al profe, cuando ya empiece a revisarlo. Entonces ese proceso es mucho más iterativo y mucho más heurístico, en el sentido de que yo soy el que entra a revisar para entender, y si yo no entiendo, pues eso ya es un punto de mejora que uno va identificando.
Porque ahí surge otra vertiente y es qué pasa si el usuario no le interesa saber cómo está funcionando por dentro, que es lo que hacemos nosotros cuando usamos una librería en Python. A mí no me interesa cómo la está vectorizando o qué está haciendo. Yo necesito es que me devuelva los resultados que yo sé que espero, ¿sí o qué? Que es lo que uno hace siempre que ya cuando llama a alguna de estas librerías. A mí no me interesa cómo está hecho eso, necesito es que me devuelva algo que yo ya sé cómo funciona. En este caso el problema es que yo no sé esto cómo funciona, me toca primero entenderlo. Entonces esa es la primera tarea que tengo yo. Y desde el punto de vista técnico ya de diseño, coger eso que ustedes me pasen y convertirlo en un diagrama preliminar de arquitectura que sería el primer insumo que usaríamos en el capítulo de estudio de caso. Correcto. Porque entonces ahí nosotros decimos, vea, es que el proyecto empezó así. Un proyecto legado, un proyecto con ciertas características y de ahí para allá ya empezar a hacerle los ajustes necesarios. Entonces esa sería mi tarea ya de cara cuando ustedes Listo. en esa parte. Entonces, ¿qué? Usamos la herramienta de projects de GitHub. Como ¿O ustedes tienen otra herramienta? ¿Qué herramienta utilizan ustedes para distribuirse las cargas, etcétera, en los proyectos? Jira, pero Jira ¿Quieres es pago? pago. Entonces Trello, estoy buscando la plantilla Y tiene así apropiada. Creo que Taiga el también. Project Bueno, Board. no sé. Pero no sé si Trello tiene las etiquetas de épica, subtarea, asignación, no Creo sé. que no. Es que es más sencillo. Porque la otra sería Notion o Taiga, una de las dos. No sé Claro, Taiga yo si ya conozco tiene límite de Notion. usuario. Notion incluso me lo ha demostrado Sí, Hernán Notion Salinas. Que yo no sé si Taiga, Sí. creo que el profe lo estaba revisando, ¿no? Notion. Taiga tenía límite de usuarios, ¿no? Hay límite de usuarios, sí. Y ¿Cuánto? Notion. Notion, yo no sé si tiene límite de usuarios, yo creo que no. Notion no, pero Notion sí es mucho más generalista. Entonces ahí Sí, ya. Notion es para cualquier Ajá. cosa. Ya, no, yo creo que el project y me gusta mucho que conozcamos una nueva herramienta, el project de GitHub. Sí, yo no lo conozco. Microsoft DevOps, No me ha tocado. Microsoft DevOps. sí, que yo vi a John Alejandro trabajando con ese, pero no lo he A ver, explorado. Microsoft DevOps. Y con la cuenta institucional creo que se tiene acceso, pero está ahí, es lo que puedo explorar. También puede ser. Ese puede ser para administrar. Tarea para Caliche. Como Caliche es el arquitecto, entonces Caliche va a escoger la herramienta y Eso nos va a está de decir. Project Manager. ¿no? No, es que como así, tiene el project manager usted. Oiga. Vamos a definir los roles aquí ya claramente. Sí. Yo soy el que recibo la plata. Usted, no, Hay que es que pelear no. con Elon Musk. No, Sí. no, vea, claramente Juanita y yo somos desarrolladoras, pues, y digamos, aportamos la experiencia inicial. Pues básicamente, desarrollo, ¿cierto? Desarrollo, y pues obviamente participando en la arquitectura y pues participando, pero que vos seas el project manager y el arquitecto. Está bien. ¿Por qué no? No, yo no he dicho que no, pero sí, pues no me lío. ¿Cuál es el rol? ¿Cuáles son los roles? Pues en principio sí, tenemos este rol básico que sería, en mi caso sería como arquitecto / manager / lead, Ajá. pues para estar haciendo el seguimiento de Sí. cómo va avanzando esta parte. Ustedes estarían como desarrolladores y también haciendo arquitectura. Yo quiero que ustedes se metan en esto Claro, esa es la de idea. lleno, porque sí me gusta la idea de que Juanita le meta duro a la arquitectura. Chévere. Y YouTube, y bueno, la idea que vos también, pues, que vos te vas a involucrar siendo astrónomo. Vas a decir estas cosas, esto se podría hacer también. O sea, que vos en un momento decir, yo voy a desarrollar También. esta funcionalidad. Pero sí, en principio serían esos Listo. roles. Entonces, por eso, entonces en esos roles, Pues, sin espacio. a ver, un momentico, no borre, no. ¿Está, no? No, todavía no, un momentico. Sí, yo creo que el último no, vamos a anotar vamos a hacer este. Entonces, listo. Dentro de ese rol de ¿cómo le dices? Project Manager o Product Manager. En este caso sería de proyecto. Project Manager. Bueno, es el rol, escoger una herramienta para hacer ¿cómo le llaman? Es El el seguimiento. seguimiento del proyecto y empezar asignando las tareas. Ujú. Crear las Las épicas, épicas, las tareas de usuario. las tareas Y pues igual ahí uno le toca asignarse uno mismo las tareas. sí, subtareas, uno Sí. ponerse sus subtareas, ta. Sí, Porque si uno empezamos a hacerlo, o sea, Los story yo diría, exacto. Si vos lo creas, si vos lo resolvés de aquí al fin de semana, ya podemos empezar nosotros porque mi idea es que sería para la semana entrante entregarte la primera iteración del RPOC. Juanita, lo único que tendría que agregar ahora en este momento, que yo te pediría, Juanita, son los tests.
Sí, no, pues, o sea, no lo tomen como una limitación. Ustedes pueden empezar a trabajar en eso. Esto ya es más un tema de cómo No, no, organizar, claro, sí, ajá, no. sí. No digo, eso va, eso lo vamos a empezar a Sí. hacer. Pero si nosotros aprendemos, yo, pues ya Juanita veo que lo ha trabajado. Yo lo trabajé también con un proyecto con un amigo que es ingeniero de software, que es desarrollador, y él me puso a trabajar y yo aprendí lo que eran todas estas herramienticas, pero no mucho. Entonces me gustaría aprender. Eso, entonces sí, en Listo. principio estaríamos Devs, Lead, Arc y PM, Listo, que según veo eso. van a poner en esta mía. Exacto. Entonces, y aquí ya incluso usted, estamos los eso. tres aquí metidos. Ahí en estamos este- los tres y también métanos ahí, pónganos ahí en la arquitectura también a Juanita y a... El equipo multimedia. Eso, eso, Y el sí, equipo ya, pues multimedia. eso sería una buena primera Hágale. aproximación. Listo. Igual ustedes ahí me pueden estar preguntando cualquier cosa. No, Eso por te iba a supuesto. decir, Gus. No, pues Te obvio, iba a sí. estar molestando. Bloquear y denunciar Ay, no. ante la fiscalía. No, mentira, pero Me sí. pongo la queja con el... Oiga. Sí, no, sí, obviamente cualquier cosa me puedes preguntar. Yo no sé si todavía tenés el contacto, la verdad no sé. Pero sí, ahí. Ah, no, muy sencillo, hagamos un grupito. Eso. Hagamos Entonces un ahí grupito multimedia. cualquier cosa me preguntan. Listo, hágale Y pues. sí, eso sería más o menos ahí como para darle. Tiempos. Entonces, la próxima semana nos volvemos a ver usted cómo está. Ya empezamos semestre, pero Juanita está trabajando. No, pues yo este semestre no estoy matriculado, No. por la que yo le conté. Pues por el tema de reingreso. O sea, no estoy matriculado Ah, formalmente, ya. entonces estoy usando estos tiempos ya para avanzar en los bueno. proyectos. Ah, bueno. Y ya el otro semestre ya retomo las materias que me faltan. Listo. Entonces, sí, no, pues no es que tenga disponibilidad total, obviamente, porque No, es yo por otras cosas, tampoco aspiro a eso. pero sí, pero esta hora me parece bien. O sea, un 22. jueves en la mañana no tengo conflictos de agenda. Listo. Yo también estoy bien porque yo es el día que doy, las 2 clases que doy. Sí, entonces podría ser hoy. Incluso podríamos plantear si se Pero hacen las 10 algunos. no tiene relatividad, profe. No, ya no de la Enea. Ah, Sí. Entonces, ¿Usted había relatividad? sí, claro, pues con quién la vi. Ay, verdad. En el 321 con Juanita, la yo con Juanita. El último curso que vimos todos juntos. Exacto, Sí. ahí ya el grupo se despartió. Oiga, pues, ¿sabe qué he descubierto yo con ese grupo? Una cosa que salió en estos días en una investigación en una revista de pedagogía, la importancia de profesor y estudiantes. Es decir, porque normalmente los estudiantes y los profesores se relacionan